democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía, desde el CEAD Medellín, por la RV, para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial bienvenida, amigos radioyentes. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy hemos invitado al profesional Rafael Ateortúa. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. Con él vamos a trabajar la temática de la responsabilidad penal en los administradores de empresa. Rafael, nuevamente bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Juan Carlos. Para este día entonces, como les había anunciado inicialmente, vamos a trabajar acerca de la temática de la responsabilidad penal en los administradores de empresa. Y entonces, para poder dar inicio al desarrollo temático, sería interesante que nos explicara Rafael qué es un administrador de empresas. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad que tenemos entonces en este momento de dirigirnos a los radio oyentes y sobre todo de grabar una vez más un programa articulado con Construyendo Ciudadanía. Yo creo que es importante que este programa, en una u otra forma, tiene que ver con esa construcción, dado que somos o son muchos los administradores de empresas, unos que están ejerciendo su profesión, otros próximos a ejercerla, y de pronto hay mucho desconocimiento de norma, lo cual puede incurrir en un delito. Entonces, a ver, ¿quién es un administrador de empresas? Como para contestar la pregunta de Juan Carlos. Entonces, un administrador es quien ejerce un determinado cargo previsto en la ley o en unos estatutos sociales. Sabemos que todas las empresas tienen estatutos sociales, entonces dentro de esos estatutos están en orden jerárquico todos aquellos cargos con personas que se van a desempeñar como administradores propiamente. Muy bien, Rafael, entonces tengo entendido que para ello tú te quisiste acompañar el día de hoy de tu equipo de trabajo, de tus compañeros de la escuela, como son Guillermo Giraldo, Reinel Guzmán, Luis Ortega, Jorge Agudelo y Tania Ortiz, quienes nos van a acompañar también el día de hoy dando aportes frente a esta temática que hemos venido desarrollando. Entonces yo te propongo la dinámica siguiente, que en la medida en que tú vayas participando y tus compañeros quieran hacer aportes o quieran hacer una pregunta, inmediatamente podamos interactuar con ello. Entonces, continuando con la temática, nos hablabas de qué es un administrador de empresa, cómo se identifica un administrador de empresa. Ahora sería interesante conocer cuáles son los administradores de empresa dentro de una empresa, justamente. Correcto, Juan Carlos. Entonces, los que llamamos administradores de empresas dentro de la organización como tal son el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de junta o consejos directivos y quienes de acuerdo a los estatutos ejerzan o detecten esas funciones. Yo quiero de pronto hacer énfasis en un término que de pronto es desconocido, el término de el factor. El factor está contemplado en el artículo 1332 del Código de Comercio. Resulta que hay una figura de contrato de preposición que es cuando se delega, es un contrato de mandato, cuando se delega en una persona un cargo, sobre todo para un establecimiento comercial. Entonces, en ese caso, la persona se llama factor, no administrador, sino o es más conocido como factor. Y el resto ya los que mencioné, el representante legal, el liquidador, los miembros de la junta, consejos directivos y demás. Esos son los que ejercen la administración en una empresa. ¿Alguno de sus compañeros quisiera participar frente a lo que hemos desarrollado hasta el momento? ¿Qué es un administrador de empresa y cómo identificar ese administrador al interior de una empresa? Si tenemos en cuenta el concepto que nos da el profesor Rafael Ateortúa, donde dice que administrador puede ser administrador, el representante legal, el liquidador, los miembros de junta o consejo directivo, en caso de que se infrinja la ley en una empresa, ¿sobre quién recae? Guillermo, muy importante tu planteamiento y tu interrogante, justamente eso es lo que trataremos de dar
interpretación el día de hoy frente a la temática de la responsabilidad penal del administrador de empresas. Entonces, ya para seguir en esa misma dinámica, Guillermo nos hace una inducción frente a el proceso del delito. ¿Qué es un delito, Rafael? Bueno, entonces delito es un comportamiento, hay que mirar qué es un comportamiento de una persona natural, porque la persona jurídica no tiene comportamiento, que va en contra de una ley o una disposición, en contra de algo normativo. Eso es un delito. Y entonces los delitos pues ya pueden tener diferentes nombres de acuerdo a su conducta. Con base en eso, entonces podríamos plantear que hay unos tipos de delito, unas clases de delito. ¿Cuáles son los conocidos y que se puedan aplicar para esos comportamientos de los cuales tú estás planteando? Sí, Juan Carlos, entonces desde la pirámide jurídica existen normalmente 3 tipos de delitos, que son el doloso, el culposo y el preterintencional. Entonces, ¿cuál sería el doloso? El doloso es aquel que se comete con intención y voluntad. Yo quiero cometer el delito, y puede ser por acción o por omisión. Ahorita más adelante miramos entonces los dos conceptos. El otro es el culposo. Entonces, ¿qué es culposo? Es aquel que se comete con culpa, pero que no hubo ni intención ni voluntad. En ese caso hay una culpa, pero no hay un dolo. Entonces, ¿cuándo puede haber una culpa? Puede haber una culpa cuando no se hace caso o no se prevé el debido objetivo de cuidado. Por ejemplo, yo voy por una vía manejando mi vehículo, se me atravesó una persona y resulta que yo o lesioné o maté a la persona. Ahí obviamente que hay un delito, pero no es un delito doloso porque yo no tenía la intención de matar a esa persona. La persona atravesó y desgraciadamente yo no tuve el debido objetivo de cuidado que contempla la norma y maté a la persona o lesioné a la persona. Ahí hay culpa, más no dolo. También es preterintencional cuando el efecto es superior al deseo, es decir, yo de pronto quiero defenderme de alguna persona y le disparo a los pies. Ahí tengo el deseo de lesionar o de que la persona no me haga nada, pero resulta que la bala le entró a una vena especial que pasa en los pies y lo mató. Ahí sería preterintencional, o sea que es superior el efecto que el deseo. Esos son como los 3 tipos de delito. El administrador de empresas o la persona que cumpla las veces de administrador, pues normalmente cumple o el dolo o la culpa. Ahí no cabe el preterintencional. Muy bien, ya hemos hecho una inducción inicial frente a conceptos y categorías de análisis interesantes. Primero, ¿qué es un administrador? Segundo, ¿cómo identificar un administrador al interior de una empresa? Tercero, ¿qué es el delito? Y cuarto, ¿cuáles son las clases de delito? Con base en eso y motivados por la pregunta que nos planteaba el compañero Guillermo Giraldo, ¿en qué delitos puede incurrir entonces un administrador de empresas? Correcto, entonces la pregunta del compañero Guillermo es muy interesante porque da la oportunidad inclusive de explicar 2 conceptos también bien importantes. El primer concepto es de los delitos propios del administrador de empresas. Hay delitos propios de un administrador y delitos impropios de un administrador, pero que igualmente son delitos, igualmente los va a cometer el administrador. Entonces, ¿cuáles serán aquellos delitos propios? Entonces, los delitos propios son aquellos en los que el legislador ha estimado que solo quien detente las calidades y cualidades de administrador, representante, encargado, jefe, etcétera, puede configurar la conducta punible prevista en la norma. Es decir, los delitos propios del cargo como tal. Y hay unos delitos impropios que tienen que ver obviamente con el cargo, pero que no son directamente establecidos en el cargo. Por ejemplo, si yo en este momento estoy manejando una empresa o administrando una empresa de pino y resulta que yo ordeno que corten de pronto otros árboles que no sean pino. Entonces mire que de todas maneras yo tengo la responsabilidad directa en los pinos. Ya tengo una responsabilidad indirecta porque ya sería un delito sobre el medio ambiente en los otros árboles. Ahí sería un delito impropio del administrador de empresas. O sea que son aquellos que no se exige un sujeto activo cualificado de manera tal que pueden ser materializados por parte de cualquier persona mayor de edad que habite en el territorio nacional. No tiene que ser propio del administrador. Interesante todas esas clarificaciones conceptuales que nos presentas, Rafael, y nos induce entonces a una nueva pregunta. Entonces, ¿cuáles son los delitos en los que más incurren los administradores de empresas? Antes sería bueno mirar como la tipicidad del delito, es decir, como qué consiste la tipicidad, porque tenemos que mirar que el delito es típico, debe tener obviamente su culpa
y antijurídico. Entonces, la tipicidad es el tipo penal, o sea, la descripción comportamental contenida en una norma jurídica. Es decir, si yo cometo un delito, es porque ese delito o esa consideración está establecida en una norma. Esa sería la tipicidad. Entonces yo tengo que entrar en esa conducta o identificar la conducta. Hay unos dispositivos amplificadores del tipo. ¿Qué quiere decir eso? Hay unos delitos que, si los vemos como tal, no son delitos perfectos, es decir, unos delitos imperfectos. Imperfectos porque no se llevaron a cabo en su totalidad, o sea, la famosa tentativa. Y otro es los concursos, o sea, esos delitos realizados por varias personas. Entonces, vamos a ver, cuando las personas concurren en los delitos, entonces a ver qué tipos de autores existen en este momento. Entonces, hay un autor material, hay un autor mediático y hay un coautor. El autor material, ¿quién será de ese delito? Entonces, es quien físicamente realiza la conducta punible, es aquel que la realiza. ¿Cuál será el autor mediático? Quien realiza la conducta, pero a través de otra persona, a quien se utiliza como instrumento. ¿Cuáles son los coautores? Varias personas que se ponen de acuerdo para cometer el delito, repartiéndose el trabajo o la labor delictiva a desarrollar. Don Rafael, hagamos una pausa, que uno de los compañeros va a hacer una interpelación o una pregunta frente a lo que venimos exponiendo. Entre las formas imperfectas del delito se encuentra la tentativa. La pregunta es muy sencilla: ¿cuál puede ser un ejemplo de ese delito tentativa en un administrador de empresas? Contémosle al oyente, era una tentativa, por ejemplo, de homicidio. Es cuando yo quiero matar a la persona, pero por cualquier circunstancia que es involuntaria a mi deseo, esa persona no la logré matar. Ahí habría un delito imperfecto, o sea, una tentativa de homicidio. Yo lo quise hacer, pero no lo hice. Entonces, si lo llevamos, digamos, al plano de un administrador de empresas, esa tentativa se puede presentar en varios delitos inclusive. Más adelante vamos a ver una cantidad de delitos en los que puede incurrir el administrador. Entonces vemos, por ejemplo, un hurto entre codueños. Ese sería un delito que va en contra del patrimonio económico de una sociedad. Un codueño puede intentar un hurto, claro que sí. El codueño se puede apropiar momentáneamente de materiales, inclusive de dineros de la empresa. Entonces, el otro codueño puede perfectamente instaurar una acción contra él como una tentativa de hurto. En este momento está siendo objeto de un delito, aunque esa misma acción o ese mismo proceder también se podría configurar en un abuso de confianza. Entonces habría que mirar, pero de todas maneras existen las tentativas en diferentes tipos de delito que pueden cometer los administradores de empresas. Creo que ya has dado respuesta a la inquietud que planteaba el profesor Guillermo, y entonces retomamos lo que venías planteando acerca de los autores. Estabas planteando que hay tres tipos de autores: el material, el mediático y el coautor. Ya habías planteado que el material es quien ejerce, quien comete el delito, que el mediático es que lo realiza mediante otra posición diferente de la acción de hecho, y estabas hablando del coautor. Los coautores entonces son varias personas que se ponen de acuerdo para cometer el ilícito, repartiéndose el trabajo o la labor delictiva a desarrollar. Eso serían los coautores. Ahora, cuando varias personas se reúnen para delinquir, también se llama concierto para delinquir. ¿Sabes que el concierto para delinquir hay simple y hay con ánimo de? Tenemos entonces que esos son los autores. Ahora vamos a ver cuáles serían los partícipes. Entonces los partícipes son el determinador y el cómplice. ¿Quién es el determinador? Es la persona que hace nacer la idea criminal, en otra persona obviamente. El cómplice presta ayuda a esa persona. Con un ejemplo, ¿cómo podría ser el determinador? Entonces, aquella persona que tiene la idea, por ejemplo, de robar, entonces yo llamo y digo, hombre, vamos a robar en este banco, o vamos a robarle a esta casa, o vamos a robarle a esta persona. Y resulta que ese sería el determinador, el que lleva la idea. Ya después vendrá entonces todo, digamos, su andamiaje, los autores, los coautores y demás. Pero viene también otra figura que se llama el cómplice, que los cómplices prestan ayuda para la realización del delito, simplemente ayuda. Son cómplices porque se quedan callados, porque ven y no dicen nada, o porque ayudan en una o en otra forma. Con toda esa vasta explicación que nos has realizado frente a cómo identificar el administrador, cómo identificar los delitos y toda la explicación de las autorías, la tipificidad particular de todo este proceso, entonces ahí sí yo creo que ya es pertinente mirar en cuáles son los delitos que más incurre un administrador de empresa. Perfecto, entonces vamos a ver algunos delitos propios de los administradores de empresas.
Entonces, vemos primero unos delitos que van en contra del patrimonio económico. Estamos hablando de la empresa. Entonces, hay uno que es muy común y es el hurto entre codueños. Ese hurto entre codueños es que un dueño puede creerse dueño de la totalidad de la empresa, resulta que tiene una sociedad. Entonces se lleva los implementos, se lleva los materiales, se lleva los equipos, hay hurto entre codueños. Entonces, ese es, digamos que más bien común en nuestro medio societario. Ahora hay otro que también forma parte del patrimonio económico, que es la utilización indebida de información privilegiada. Eso puede pasar entre dueños, codueños o entre los mismos trabajadores. Pero entonces ahí tenemos los administradores. Un administrador puede utilizar indebidamente una información privilegiada de la empresa, está cometiendo un delito. Ese delito está contemplado en el artículo 258 del Código Penal, colombiano obviamente. Entonces, en esta información pueden incurrir los particulares o las personas que están insertas en la empresa. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, algún aporte adicional? Sobre el tema que estamos hablando, yo creo que es el momento apropiado para hacer esta pregunta al profesor Rafael. Sabemos que hay mucha ocasión en que el administrador comete delitos, a veces con dolo, como nos acaba de explicar, y muchos de los empleados o de los socios de la empresa saben, se dan cuenta. Se necesita el denuncio directamente, tiene que ser de un socio o un empleado de un particular puede proceder. Gracias, Reiner, por la pregunta. Realmente es una pregunta muy interesante porque normalmente existe esa duda. ¿Quién puede poner un denuncio? Sobre todo cuando el denuncio tiene que ver con malos manejos o con mala administración. Entonces, ¿qué se dice? Si uno va a una URI a poner un denuncio, por ejemplo, de un robo en una empresa, entonces, ¿qué es lo que es la URI? ¿Quién es el que pone el denuncio? Normalmente, gerente o representante legal o una persona que tenga funciones de administración en esa empresa. ¿Por qué? Porque pues es que de todas maneras, no es que la otra persona que sea, digamos, en el mismo renglón o al mismo nivel de aquel que comete el delito no lo pueda poner o no lo puede impetrar, sino que se le cree, digamos, más si la persona tiene algún rango, si tiene algún cargo administrativo dentro de la empresa. Entonces, lo que pregunta Reinel es importante porque inclusive hasta de oficio, puede que no haya un denuncio impetrado por una persona natural, un compañero de empresa, un administrador o alguien, sino que el mismo aparato judicial del Estado, si se da cuenta, de oficio, ese aparato judicial puede poner en marcha la justicia. Entonces puede establecer de oficio una investigación. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas, y el amor es un amor en la medida que pagan. De la iglesia suyo abuelo ya casi no queda nada, los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas, y las nanas de los niños tabletean de metrallas. Yo no quiero ser cobarde, usted me enseñó valor, por eso para quedarme quiero hallar la solución. La sonrisa del abuelo, no sé por qué me dio paz, y esperé por un momento que empezara a aconsejar.
Me dijo con miedo mi hijo, no cambia lo que suceda. Para integrar la familia, haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como piensa. Para que cargue tranquilo, livianita su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad. Verá que con esto encaba la paz y la libertad. Piense que si los dividen, sobre ustedes reinarán. Alrededor de su iglesia se encuentra la identidad. Usted puede ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacar del alma al que le siembra maleza, para que un día sin pena si a sus nietos aconseja que no acompañen sus himnos levantando su cabeza. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no queda nada que podamos controlar. No se olvide nunca, mi hijo, que para ser buen hermano no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. No se amañe con colores ni banderas de apariencia, vote siempre por un hombre transparente de conciencia. Muy bien, profesor Rafael, muy bien, profesores que nos acompañan. El tiempo en este programa es relativamente corto. Ya nos queda una última pregunta para poder darle un matiz a esta temática, y es, a partir de todo esto que hemos expresado el día de hoy, ¿cómo se construye ciudadanía? Correcto, Juan Carlos. Entonces lo decía al inicio de mi intervención, estamos construyendo ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo el derecho preventivo. El derecho preventivo en los administradores de empresa, teniendo por administradores de empresa, pues obviamente aquellos que hemos obtenido el título de administración mediante un programa académico en una universidad, pero todos aquellos que empíricamente ejercen o por disposición de la empresa ejercen algún cargo administrativo dentro de esa organización. En esa forma estamos construyendo ciudadanía, porque ¿cuál es la idea? La idea es que la ciudadanía, y en la ciudadanía estamos todos, todas las personas, como personas naturales, como miembros de una familia y obviamente como miembros de una empresa. Al ser miembros de una empresa, estamos dentro de una acción ciudadana. Entonces, para construir ciudadanía tenemos que tener en cuenta todo esto. Tenemos que prevenir a los administradores de empresa, a los gerentes, a los participantes en justas administrativas, asambleas inclusive, en todas aquellas acciones que no deben cometer o que deben realizar, porque el delito es por acción o por omisión, como decíamos. Le agradezco mucho, profesor Rafael, la participación en el programa. Tengo entendido que el profesor Guillermo quiere hacer unas palabras para cerrar la intervención. Bueno, más que palabras, también tengo una inquietud que pudiera como resumir todo lo tratado en este espacio, porque a diario vemos que muchos administradores de empresas incurren en delitos. Entonces la pregunta sería si incurren en delitos por desconocimiento de la norma, de la ley, o por problemas éticos, falta de ética que se presenta. Bueno, rápidamente le contesto al profesor Guillermo la pregunta, de paso se me hace muy interesante, pues, por conocimiento o desconocimiento. Se dice que el desconocimiento de la norma no exime la responsabilidad. Eso es correcto, pero si nos vamos entonces ya en la profundidad del delito, entonces nos daríamos cuenta de que un delito, si yo lo cometo sin desconocer la norma, pues como mínimo no hay dolo. Entonces, mire, porque no tengo intención ni voluntad de cometer, desconozco la norma. Segundo, pues puede haber entonces más bien un delito culposo, que es menos gravoso que el delito doloso. Muy bien, a todos los profesores que nos acompañaron en este espacio les agradecemos que nos hayan compartido su presencia y los aportes. Al profesor Rafael agradecerles su participación, su empeño por querer dar a conocer a nuestro público radioyente la temática de la responsabilidad penal del administrador de empresa dentro de nuestra sociedad colombiana.
Amigos radioyentes, hemos dado por terminado el día de hoy un programa más de nuestro Construyendo Ciudadanía. Agradecemos a Juan H. Hernández y a Rosenberg Molina que nos acompañaron en el Control Master, y a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad donde nos encontraremos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.